selectivo para lo que puede ingresar al núcleo y lo que no puede ingresar. Ya en la parte interna del núcleo, entonces ya hablé de todos estos, ya la parte interna del núcleo, entonces vamos a tener al nucleolo y vamos a tener a la cromatina. Esto corresponde a un núcleo en interfase. Ya a medida que vaya hablando de las funciones, retomaré las partes de la estructura que no he hablado. Entonces, nosotros cuando pensamos en el núcleo pensamos así, que tiene su figura circular, que está ubicado casi al centro de la célula, pero no. El núcleo puede tener formas así, arriñonadas, puede tener formas multilobuladas, puede estar así, aplanadito, y aún en nuestro propio cuerpo podemos tener células que tienen un solo núcleo o células que presentan varios núcleos. ¿Y qué funciones va a cumplir ese núcleo? Entonces vamos a ver qué se encarga de fabricar los ribosomas. Ya sabemos desde biomoléculas lo importantes que son las proteínas, y las proteínas son fabricadas por los ribosomas. ¿Y quién fabrica el ribosoma? El núcleo. Vamos a tener que también se encarga de almacenar casi toda la información genética. ¿Por qué digo casi y por qué no toda? Porque también tenemos información genética en la mitocondria. Y vamos a tener que esto que está acá, que son núcleos interfásicos, la información genética va a estar en la cromatina. Pero cuando esa célula tenga que hacer división celular, va a empacar esa cromatina en la estructura que llamamos cromosomas. Otra función que tiene el núcleo, que es básicamente lo que vamos a estudiar hoy, es realizar la replicación, la transcripción y el procesamiento del ARN. Y él, empleando ese flujo de la información genética, se va a encargar de coordinar las actividades de la célula. ¿Qué actividades? El crecimiento celular, la división celular, la diferenciación celular y todas las actividades metabólicas de la célula, y eso lo va a hacer mediante una regulación de la expresión génica, que es hasta ahí, hasta donde llega la clase de hoy. ¿Ya tenemos todas las funciones? No. Entonces voy a empezar a hablar de cada una de ellas. Entonces, la fabricación de los ribosomas. ¿Dónde va a fabricar el núcleo de los ribosomas? Específicamente en lo que es el nucleolo. Entonces, este es el citoplasma de la célula, esta es la envoltura nuclear, aquí tenemos los poros nucleares y acá tenemos el nucleolo. En el nucleolo, entonces, a partir del DNA que codifica para los RNAs ribosomales, porque el ribosoma está formado por RNAs y por proteínas, pero mayoritariamente RNA, entonces se va a hacer el proceso de la transcripción y se va a producir un pre-RNA ribosomal. Y a ese pre-RNA ribosomal se le van a pegar unas proteínas que fueron sintetizadas en el citoplasma, que ingresan a través de los poros nucleares y se unen con este pre-RNA ribosomal. Y ese pre-RNA ribosomal va a sufrir una decisión o corte para generar lo que va a ser una subunidad menor, y para formar la subunidad mayor tendrá que unirse acá un ARN que viene del mismo núcleo, pero no directamente del nucleolo, que es el ARN ribosomal 5S. Con la unión de estos RNAs a proteínas específicas, entonces vamos a formar la partícula preribosómica menor, que es la subunidad menor, que va a tener RNA tipo 18S, RNA ribosomal tipo 18S, y la presubunidad mayor, que va a tener RNAs de tipo 28S, 5.S y 5S. Esas presubunidades son las que van a salir del núcleo, y cuando haya un RNA mensajero se va a unir la subunidad menor, luego la subunidad mayor, y se va a iniciar el proceso de síntesis
Entonces, así es como el núcleo fabrica los ribosomas. ¿Alguna pregunta? Los ribosomas se reproducen fuera del núcleo. Los ribosomas se conforman como estructuras fuera del núcleo. Bueno, la segunda función es almacenar la información genética. Entonces, nuestras células en general van a estar en interfase. Y vamos a tener, o sea, están preocupadas por sobrevivir y por comer, y vamos a tener la información genética del DNA en forma de cromatina. Pero cuando una célula recibe la orden de hacer división celular, entonces va a tener que condensar esa cromatina, apretarla fuerte, encargarse de que no se pierda nada de ese DNA y organizarlo en unas estructuras que llamamos cromosomas, hasta llegar a un grado máximo de condensación de esos cromosomas, que es el que obtenemos cuando la célula se observa en metafase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, aclaremos un poco más qué es la cromatina. Entonces, la cromatina va a ser el DNA, pero unido con unas proteínas donde las más importantes se llaman histonas, y va a haber otras proteínas que son proteínas no histónicas. ¿Qué son histonas? Son proteínas, ¿sí? Son una familia de proteínas que se llaman las histonas. Entonces, histonas. Entonces, vamos a tener que la cromatina se divide en dos. Una que se llama eucromatina o cromatina verdadera, y otra que se llama heterocromatina. Utilizamos el término cromatina verdadera o eucromatina para hablar de la cromatina donde están contenidos los genes. Y como esta cromatina contiene los genes, entonces es una cromatina que está descondensada, que no está muy empaquetada, sino que está descondensada para permitir que podamos hacer transcripción de esos genes. Entonces va a ser una eucromatina que va a estar transcripcionalmente activa. Esas son esas características de la eucromatina: contener los genes, estar descondensada y ser transcripcionalmente activa. Y la otra parte, entonces esta es la cromatina, y la otra parte de la cromatina se va a llamar heterocromatina. Son estas que se ven, son las más oscuras, son de heterocromatina. La heterocromatina no contiene genes en su mayoría. La heterocromatina va a estar fuertemente condensada, o sea que va a estar pegada fuertemente a las proteínas, y al estar pegada fuertemente, y como no tiene genes, pues transcripcionalmente va a estar inactiva. Pero esa heterocromatina la subdividimos en constitutiva y en facultativa. ¿Cuándo vamos a hablar de que una heterocromatina es constitutiva? Es aquella que se encarga de que nosotros no perdamos nada de DNA cuando armamos el cromosoma. Entonces, esa heterocromatina constitutiva la vamos a ver en los telómeros, que son el extremo terminal del cromosoma, y en los centrómeros, que son el punto de anclaje para los cromosomas en el momento de la división celular. Y vamos a tener una segunda heterocromatina que se llama facultativa, que esa heterocromatina facultativa es la que no se expresa en esa célula, porque esa célula no necesita esas proteínas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo así que no se expresa? Sí, Cuando hablamos del término expresión, nos referimos a que no produce proteínas. Entonces, los genes de todas las células de mi cuerpo son los mismos. Mis genes vienen
de los genes que venían en el espermatozoide, y el otro que me dio origen como cigoto. Todas las células tienen los mismos genes, pero en la medida en que una célula se fue para ayudar a ser parte de la piel y la otra se quedó siendo parte del ojo, pues las funciones van a ser diferentes. Esta va a tener que sentir, esta va a tener que percibir fotones. Entonces, eso va a hacer que necesite unas proteínas acá que no van a estar en estas, y unas proteínas que están acá no las necesito aquí. Cuando yo no necesito las proteínas, no las fabrico, no las sintetizo, y a ese proceso de no fabricar, de no sintetizar proteínas, se dice que no hay expresión química. Entonces vamos a tener que esos lugares donde había genes que no tienen expresión génica son los que van a formar esa heterocromatina que llamamos facultativa, y va a estar a lo largo de todo el cromosoma en sus cromátides. Ya en la siguiente imagen te la vuelvo a mostrar. Entonces, Los cromosomas. exacto, porque vamos a hablar de los cromosomas. Entonces, la célula tenía la cromatina y estaba en interfase y estaba produciendo las proteínas que necesita para hacer una célula de la piel, una célula de la retina del ojo, pero recibió la orden de hacer división celular. Como recibió la orden de hacer división celular, lo más importante para ella es que su hija sepa cómo vivir independiente. Ella tiene que saber hacer esa célula, ella tiene que saber hacer todas las proteínas que ella hace. ¿Dónde está la información para que ella sepa cómo hacer las proteínas? En el DNA. Entonces, lo primordial para la célula es coger la información que está en sus cromosomas y hacer una réplica, una copia idéntica de esa información para entregársela a la hija. Entonces, ella en interfase va a tener solamente una cromática. Con esa vive y está tranquila. Pero cuando le dicen divídase, ella va a hacer replicación del DNA y cada uno de sus cromosomas va a empezar a tener 2 cromátides. Y cuando formamos ese cromosoma, entonces nos vamos a dar cuenta que la heterocromatina se quedó aquí a los extremos. Son los telómeros, la heterocromatina constitutiva. Está aquí haciendo un bloqueo, una protección para que no se vaya a perder ningún gen, ni por aquí abajo ni por aquí arriba. Y al mismo tiempo la heterocromatina va a estar aquí en el centro, que se llama el centrómero. El centrómero es muy importante porque es el lugar al que se van a unir los filamentos del uso mitótico, aquí en este cinetocoro, para luego repartir la información genética y garantizar que haya los mismos genes en la célula madre que en la célula hija que se formó. Entonces, vamos a tener heterocromatina constitutiva acá en el centrómero y acá en los telómeros. Y en esta región, que es donde están los genes, vamos a tener eucromatina y vamos a tener esos genes que no estamos haciendo expresión génica porque no necesitamos esa proteína en esa célula, que sería la heterocromatina facultativa. Un cromosoma se llama cromosoma independientemente de que tenga una sola cromátide o de que tenga 2 cromátides hermanas. Igual se va a llamar cromosomas. ¿Alguna pregunta sobre la estructura? En eso la célula es súper exigente. Entonces, cuando ella tiene una sola cromátide, es temporal, porque si ella se metió a empaquetar el DNA es porque va a hacer división celular. Y ella tiene que controlar que saque todas las copias de los genes, pero que las saque una sola vez. No puede sacar copia de un cromosoma y medio, de un cromosoma y un cuarto. Tiene que ser exactamente un cromosoma. Si a nosotros nos falta o nos sobra información genética, tenemos inmediatamente una enfermedad. O sea, nosotros tenemos que tener la cantidad de genes exactos. No podemos tener ni genes de más, ni genes de menos, o empezamos a tener algún cuadro clínico. Entonces,
Si ella se metió a hacer este paso, tiene que hacer división celular. Si ella ve que no puede hacer división celular, le pide a las células del sistema inmune que la maten. Se bloquea y manda señales para que las células del sistema inmune le ayuden a destruirse. ¿Qué pasa si no entienden las células del sistema inmune esa señal que ella mandó y ella empieza a hacer su división mal? Pues vamos a tener células cancerígenas. Entonces siempre vamos a tener un sistema de control, o sea, células cancerígenas tenemos todos, pero esas células van a emitir la señal y nuestro sistema inmune las va a destruir. Ya cuando tenemos demasiadas, pues se cuelga el sistema inmune y empiezan a aparecer los tumores. Entonces solamente tenemos una cromatina. Nosotros mantenemos es en forma de cromatina. Y esa cromatina sería la representación de una sola cromatina. Y con eso somos funcionales. Entonces vamos a ver aquí que muestra el empaquetamiento del cromosoma, pero al contrario. Entonces, si nosotros le hiciéramos fuerza a un cromosoma, lo que vamos a ver es que la cromatina va a formar luz, va a formar, la estamos descondensando. Entonces va a formar esos bucles, aquí está formando solenoides, aquí ya vemos cada uno que son los nucleosomas, esta bolita de acá son las histonas, este palito también son histonas, y ahí están dando dos vueltas el DNA. Entonces, para hacer la división celular, lo que hicimos fue esto, empaquetar el DNA. Entonces, la cromatina va a ser, para que se forme, va a hacer que el DNA dé dos vueltas alrededor de un octámero, o sea, de 8 proteínas histónicas. Eso lo vieron al microscopio electrónico. Entonces la hebra de DNA se ve así y apenas mide 2 nanómetros. Cuando se forma el nucleosoma, o sea, el DNA da dos vueltas alrededor del octámero de histonas, entonces vemos los nucleosomas, que a esto le llamaron un collar de perlas. Después, esos nucleosomas van a empezar a girarse en el espacio, como cada 6 dan una vuelta. A esa estructura se le llama un solenoide y al microscopio electrónico se reconocía porque ya se veía más ancho, ya medía 30 nanómetros. Y esos solenoides que están en este espacio se van replegando sobre sí mismos y van a formar lo que son los loops o bucles. Esos llegan a medir 300 nanómetros y se ven así al microscopio. Y después esos bucles se van a replegar sobre sí mismos y van a formar lo que nosotros llamamos cromatina, que es la condición normal en la que está la célula en interfase. Entonces vamos a tener esa cromatina y se va a observar así, como unas células de 700 nanómetros. Y solamente cuando ya se va a hacer división celular, hacemos el uso de unas proteínas que condensen toda esa cromatina en los cromosomas y se van a ver ya muchísimo más gruesos, de 1400 nanómetros, y esta es la forma que tiene un cromosoma al microscopio electrónico. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llaman las proteínas que condensan la cromatina? Entonces, condensinas. Ah. Eso es lo bueno de la biología. ¿Cómo se llaman las que condensan? Condensinas. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Puede repetir el proceso de los subs? Entonces, lo primero que hacemos es nucleosomas. Después de los nucleosomas, solenoides. Después entonces los solenoides van a formar los loops, que son los mismos núcleos o crespitos, ¿no? Y esos se van a unir ya no solamente con histonas, sino con proteínas no histónicas también para formar la cromatina. La cromatina es la forma en la que tenemos el DNA en todas las células del cuerpo. Y esa cromatina se va a transformar en cromosomas solamente cuando haya la orden de hacer división celular.
Difícil porque hay que aprenderse términos nuevos. Creo que en el colegio sí nunca les hablaron de proteosomas, solenoides, bucles, Profe, la bolita verde, ¿cómo se llama? El octávio de histones. 8 proteínas histónicas. y cada una 2 vueltas. Y sobre esas 8 proteínas va a dar 2 vueltas el DNA. Y también es simpático porque son dos proteínas de 4 tipos diferentes. H2A, H2B, H3 y H4. ¿Alguna otra pregunta? ¿No faltaba qué? Histonas. El único caso en el que el DNA no va a estar empaquetado en histonas es en el espermatozoide. En el espermatozoide va a reemplazar las histonas por unas proteínas menos bonitas para que la cabeza del espermatozoide sea más pequeñita y van a ser las protaminas. Las histonas son proteínas, ¿cierto? Proteínas de carga positiva para mantener pegado el DNA que por los grupos fosfatos tiene carga negativa de la parte externa. Pero eso solamente se da en Entonces, la división celular. Se van a llamar histonas, Espero porque yo estoy confundida. las que están formando el solenoide, y protaminas, las que están en el espermatozoide. O sea, los cromosomas son cromatina condensada. ¿Sí? Sí, ¿cierto? O sea, en condiciones normales vamos a tener hasta acá. Y las cromáticas. Esta formación del cromosoma solo va a ser en caso de división celular. Las protaminas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que haya expresión génica? Movemos los nucleosomas y dejamos libre el DNA. Movemos las proteínas y dejamos libre el DNA para que haga transcripción. Ya vamos a ir hablando de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, tercera función del núcleo. Realiza la replicación, la transcripción y el procesamiento del RNA. ¿Qué es la replicación? Es hacer una copia idéntica de su DNA para entregársela a su célula hija. Entonces vemos ahí un DNA original con 2 hebras negras que se separan y sobre cada una de esas hebras negras de la célula madre se va a sintetizar una hebra nueva de DNA amarillo. De manera tal que ambas van a quedar idénticas y son iguales a la original. Eso es la replicación. La transcripción consiste en que yo coja esa doble hebra de DNA y genere una copia de RNA. Ese RNA que yo voy a generar en primera instancia va a ser igual de largo al gen. Va a ser un RNA que tiene copia de los exones y los intrones que posee el gen. Pero para dar origen a la proteína no puede tener intrones. Entonces, para convertirse en RNA mensajero tendrá que perder esos intrones. A eso es a lo que le llamamos procesamiento del ARN. Profe, qué pena, la transcripción hace una copia del ARN. La transcripción hace una copia a partir del ADN en versión ARN. O sea, que se procesa para perder otra. La información de cómo hacer la proteína la tiene el DNA.
la tiene en un gen. Esa información no se puede tratar, no se puede salir del núcleo, esa información es sagrada, pero necesitamos dar esas instrucciones para que el ribosoma de afuera del núcleo, en el citoplasma, forme la proteína. Entonces lo que hacemos es copiar esa información del DNA en una versión viajera que va a ser el RNA. Y ese RNA va a tener intrones y exones. Entonces, ese RNA, que aquí le llaman pre-RNA mensajero, o que también se le llama RNA heterogéneo nuclear, que ahorita lo vamos a ver más en detalle en el procesamiento, tranquilos, va a tener que perder los intrones para convertirse en un RNA mensajero. Todo eso es lo que llamamos procesamiento del RNA, pero ya lo vamos a ir viendo con dibujitos más detallados. Intrones y exones. Sí. Y la última función del núcleo, entonces, es coordinar las actividades celulares regulando la expresión génica, o sea, diciendo qué proteínas se producen. Entonces, usted tiene que hacer contracción muscular. ¿Qué necesito? Actina y miocina. No va a hacer contracción muscular, entonces no me fabrique ni actina ni miocina porque no la necesita para eso. Esa es la manera en la que la célula controla la actividad. El crecimiento. Durante el ciclo celular, nosotros vamos a tener que la célula va a estar creciendo de manera continua en G1 y en G2 para duplicar su tamaño y darle la mitad del citoplasma a la célula hija. Y vamos a ver que en el momento más importante, que es apenas una pequeña fracción del ciclo celular, va a ser la división celular en la que va a repartir su material nuclear, ¿cierto? Y su material citoplasmático. Pero las células tienen que producir las proteínas que le ayudan a cumplir con la función del tejido del que ella forma parte. Entonces las células se van a diferenciar unas de otras. El núcleo controla esa diferenciación celular y esa diferenciación celular es la que permite que cuando nosotros nos formamos a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide y nos volvemos cigotos y generamos todas las células con los mismos genes que ésta tiene, al expresarse en las proteínas, esta célula se pueda convertir en un glóbulo blanco o en un glóbulo rojo o en una neurona o en unas células del sistema nervioso también, como los oligodendrocitos y los astrocitos, que son células de apoyo para las neuronas. Entonces, el núcleo va a controlar esa diferencia que hace que el glóbulo blanco pueda cumplir con su función, defendernos de los invasores. El glóbulo rojo pueda cumplir con su función, transportar gases. La neurona pueda cumplir con su función, la transmisión de las señales nerviosas. Y los oligodendrocitos y los astrocitos van a ayudar a hacer protección de esas neuronas. Entonces, por decir algo, los astrocitos van a ayudar a formar lo que llamamos la barrera hematoencefálica, para encargarse de que nada entre a infectar o a dañarnos el cerebro. O sea que esa célula permite repartirlo en esos 5 elementos, en esas Entonces, 5 partes. es la misma célula, pero que dirigiendo la expresión de proteínas o expresión génica, va a convertirse en una célula especializada que cumple con una función. Y así vamos a tener todas las células de nuestro cuerpo, que son más o menos 120 tipos diferentes de células. Esa es la que viene de cuando se formó el cigoto. O sea, cuando se forma el cigoto, él en los primeros días él puede ser de todo lo que quiere. O sea, cuando vemos que el embrión pasa a 2 células, a 4 células, a 8 células, una sola célula de esas podría dar orina a un ser humano. En ese momento es una célula todopotencial, o sea, en potencia puede ser de todo.
Y ya, a medida que va avanzando y pasa de ser una módula, como lo verán en embriología, a convertirse en un blastocisto, ya, cuando empieza a verse hacia ahí la cavidad, ese blastocele, ahí ya empezó a diferenciarse, porque ya empezó a decir, yo, masa interna, solamente voy a ser parte del niño, mientras que los demás van a ser placenta y los demás componentes. El niño lo formo yo y ustedes se encargan de formarme toda la estructura que separa al niño de la mamá y lo nutre. Entonces, desde ahí empieza la diferenciación celular. Desde el sexto día de desarrollo, ya una célula dice, yo solamente voy a hacer esto, y otras dicen, yo voy a hacer lo otro. Y empezamos a tener la distribución de los diferentes tejidos. ¿Alguna otra pregunta? No, sino que ella me estaba preguntando que dónde hay crecimiento celular. Entonces, en interfase del ciclo celular, en G1 y en G2, para duplicar el tamaño y poder dar origen a la división celular. Ya sea mitosis o meiosis. Ya sea mitosis o meiosis. Y la división celular se da de los La división celular puede ser por mitosis o por meiosis. En nosotros no. ¿Alguna otra pregunta? La meiosis es la división de proteínas y la mitosis es cuando se crea un nuevo, un ser nuevo. La mitosis es cuando vamos a generar una célula igual a la célula madre. Entonces una célula epitelial le va a dar origen a otra célula epitelial. La meiosis se da únicamente cuando lo que nosotros queremos generar son los gametos sexuales. Entonces, hacemos meiosis para generar espermatozoides, hacemos meiosis para generar óvulos y cuerpos polares. Es ahí donde se la formación de óvulos y espermatozoides la hacemos nosotros de adultos, pero para llegar a ser un óvulo y un espermatozoide, todo empezó desde células que estaban haciendo mitosis, ¿sí? Que son la espermatogonia y la ovonia. Esas espermatogonias y esas ovonias se forman en el vientre materno y bien tempranito, por ahí de semana 8 o 20. Bueno, ustedes van a ver eso en detalle en embriología. Entonces, esas células que están diploides, pero que ya se encaminaron para hacer células, se forman desde el inicio. O sea, cada una de ustedes ya tiene las niñas la reserva ovárica con la que cuenta para producir óvulos en su vida. Ya no pueden hacer nada para producir más, ni pueden hacer nada para reproducir. La reserva ovárica está establecida. Pronto cuando empezamos en el vientre, una célula igual a la madre. El proceso de reproducción de algunas de las causas es que se acaba la reserva ovárica tempranamente. Una de las causas, pero son para que la mayoría de las la infertilidad viene por infecciones no tratadas que generan adherencias en la Pero si los hombres producen eso cada, o sea, o eso ya está establecido desde antes. Sí. Y los hombres sí. ¿Cómo así? Entonces nosotros somos cada mes y ellos siempre. Ah, ok. No, cada vez que estamos ovulando, no menstruando. pues en la menstruación sale, no son términos cerrados ninguno de los dos. O sea, cuando tú estás ovulando, ponle que habrá que ninguno de los dos se está equivocando. Porque cuando estamos ovulando, lo que ovulamos es un ovocito secundario.
Eso es lo que sale en la ovulación. Y cuando no hay fecundación, esa ausencia de la fecundación va a hacer que hagamos apoptosis de la capa funcional del endometrio, que es la menstruación. No, ahí ya tenemos ese punto final de la meiosis, es decir, el óvulo secundario. No la hicimos completa. Pilas con ese error. Como sea, la meiosis no se completa. La meiosis no se completa si no hay fecundación. Lo que está en la menstruación es un ovocito secundario. Y en los hombres tampoco hay completas. No, ellos sí mandan los espermatozoides a fluidos. Pues como ustedes no reproducen, o sea, no. ¿Listo? No tienen baby, no tienen babies. Los dejamos. Empecemos entonces con la expresión génica. ¿Cómo es ese flujo de la información genética? Entonces, cuando hablamos de la información genética, nosotros nos imaginábamos que eso el ser humano tenía como 100.000 genes. Y llegó el proyecto de Genoma Humano y nos empezamos a dar cuenta que con certeza 21.000 genes y siendo ambiciosos 30.000. Y si comparamos esos genes que encontramos en el ser humano, pues vamos a darnos cuenta que podemos encontrar sapos con más genes, tiburones con más genes, cebollas con más genes, pinos con más genes, paramecios y protistas con más genes. Nosotros no tenemos más genes que las otras especies, que es como lo que nuestro ego nos llevaba a pensar, ¿no? En las escalas de los diferentes seres vivos vamos a encontrar seres que tienen más genes que el humano. Cuando miramos nuestros genes, entonces nos vamos a dar cuenta que esos genes, bueno, lo primero miremos que de todo nuestro genoma, solamente el genoma de nosotros son más o menos, si sumamos estos dos, 52 kilobases con 4.3 kilobases son más o menos 56.3 kilobases. Eso es lo que tenemos nosotros de genoma. ¿Qué es kilobases? Las bases nitrogenadas se organizan por pares, ¿cierto? Entonces, kilobases nos vamos a referir a la cantidad de bases que tenemos en línea. Y si miramos exones o genes que codifican para proteínas son apenas 4.3 kilobases. O sea que la mayoría de nuestro genoma no va a codificar. Y nosotros somos tan arrogantes que como no codifica decíamos que eso era DNA, hasta se le llegó a llamar DNA basura. Lo voy a poner en eso intrón y exón. Entonces, exones son los que nos van a decir, esto es un gen y con esta instrucción usted va a crear o una parte de un RNA ribosomal, un RNA de transferencia o un RNA mensajero que luego le va a dar origen a una proteína. Esos son los exones. Los intrones son regiones que están separando esos exones, pero que no codifican ni para la proteína ni para los RNAs. Entonces son como intrometidos, ¿sí? Esos son los intrones. Y como no conocíamos su función, entonces se le puso que DNA basura, que DNA, pero después nos dimos cuenta, cuando tuvimos este fiasco, de que solo producimos aproximadamente 30.000 proteínas, porque tenemos 30.000 genes. Nosotros decimos, no, pero nosotros hacemos más proteínas que eso, o sea, virus nuevo, anticuerpo nuevo. ¿Cómo hacemos para crear proteínas nuevas si no tenemos tantos genes? Entonces nos dimos cuenta que con los genes que ya tenemos, somos capaces de unir diferentes los exones y generar proteínas nuevas.
Eso también lo vamos a ver ahora. Se desaparece. ¿Cómo? Al tener los dos exones, los intrones se desaparecen. Se quitan, sí. Ok. Más o menos un gen humano en promedio tiene 10 exones cada nucleo. No sé. Entonces, Creo que los Los exones exones se se codifican. ¿los exones qué? Se codifican. Los exones, todo esto es codificante. A ver, este es el DNA, ¿sí? El DNA está en el núcleo. Y en diferentes zonas de ese DNA vamos a encontrar genes. Entonces, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 van a estar separados. No hay pedazos de DNA que sirvan para dos genes a la vez. ¿Sí? Los genes están separados. Eso nos lo mostró el proyecto ENCODE y el proyecto Genoma Humano. Los genes están separados. Si tomamos este pedacito de gen, ese gen ahí ¿qué es? Es DNA. ¿Y el DNA qué es? Una secuencia de nucleótidos. Entonces adenina, citosina, citosina, adenina, 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 citosina, citosina, guanina, adenina, guanina, timina. Si fuéramos a crear una cadena complementaria, entonces adenina se une con timina, citosina se une con guanina, citosina se une con guanina, adenina se une con timina. Esa sería la otra cadena de DNA que habría acá. Para producir la proteína, separamos esas hebras de DNA y creamos un RNA complementario a ese DNA. Recuerden que el RNA no tiene timina, entonces va a tener uracilo. Entonces adenina se va a unir con uracilo, citosina con guanina, citosina con guanina, adenina con uracilo, adenina con uracilo, adenina con uracilo, citosina con guanina, citosina con guanina, guanina con citosina, adenina con uracilo, guanina con citosina, adenina con adenina con timina. Entonces vamos a tener que esta es la secuencia que me va a dar las instrucciones para que yo diga uracilo, guanina, guanina. Le decimos al RNA de transferencia, usted tiene que traer triptófano. Uracilo, uracilo, uracilo. El RNA de transferencia sabe que tiene que traer ¿Qué es eso? fenilalanina. Sí, Los aminoácidos. Entonces está diciendo glicina, serina, está diciendo qué aminoácido ponerle a la proteína. Cada 3 letras van a decir, eso se llama codón, cada codón va a decir qué aminoácido se pone a la proteína. Esto es el dogma de la biología. Profesor, también hay como un símbolo para entender mejor esta parte, ¿cierto? Ahorita lo vemos desde otro. O sea, los codones determinan el aminoácido. O sea, los codones determinan qué aminoácido. Los codones determinan los aminoácidos que van a formar la proteína. Vamos a ver entonces eso en más detalle. Por ejemplo, Codones. Entonces, vamos a ver ese proceso en más detalle. ¿Qué es lo que llamamos el dogma de la biología? El DNA puede sacar copias de sí mismo y ya dijimos que eso se llamaba replicación. El DNA puede dar origen al RNA, como lo estaba mostrando en la diapositiva anterior, y eso se llama transcripción. Y el RNA da origen a las proteínas en un proceso que se llama traducción. Este fue el dogma de la biología que escribieron Watson y Crick. Pero el coronavirus no es la única vez que los virus nos han humillado. Los virus nos han demostrado que ellos tienen proteínas que pueden hacer que las cosas se hagan al contrario, y cuando ya las estudiamos en ellos nos damos cuenta que nosotros también tenemos proteínas que pueden ayudar con eso. Entonces, el virus del HIV nos mostró que él, siendo un virus de RNA, tenía una proteína que ordenaba que a partir de su RNA se fabricara DNA. Retrotranscripción o transcripción inversa.
nos mostró que la podíamos hacer. Los virus nos han demostrado que ellos pueden, el virus de Guanyin, siendo un virus de RNA, hace que se le saque copias de su RNA directamente. Es capaz de hacer que haya replicación del RNA. ¿Todos los virus son de ARN o pueden haber Los de virus son de ADN o de ARN. ¿Qué aclara el O? O sea, si un virus tiene ADN, no tiene ARN. Si un virus tiene ARN, no tiene ADN. O sea, o tiene el uno o tiene el otro. ¿Sí? En cambio, nosotros tenemos ambos ácidos nucleicos dentro de nuestras células. Ellos están constituidos por un solo ácido nucleico y tienen la ventaja de que ellos pueden tener esos ácidos en doble cadena o cadena sencilla. O sea, nuestro DNA es de doble cadena, nuestro RNA es de una sola cadena. Los virus pueden tener DNA de dos cadenas o DNA de una cadena, RNA de dos cadenas o RNA de una cadena. Son 4 tipos de virus. Cuando un virus tiene o ADN o el ARN, hay una parte del cuerpo que ataca sola, o sea, por ejemplo, si viene con ADN, la parte del ADN es lo que va a hacer que nos va a atacar el virus. Nosotros vamos a sacarle siempre su ácido nucleico, esa es nuestra mayor defensa, destruirle su ácido nucleico. Y pues obviamente ellos tienen otros criterios más de clasificación, no solamente